Gracias, Miguel. Y recientemente un niño se convirtió en el primero en Cuba en recibir el medicamento Koselugo para enfrentar un neurofibroma plexiforme que lo afectaba. A petición de su madre, el pequeño se encuentra en Estados Unidos, donde continúa con su tratamiento. En redes digitales comenzaron a circular noticias falsas sobre una presunta mala praxis del sistema sanitario en nuestro país. Para esclarecer los hechos, comparecieron esta mañana en la revista Buenos Días directivos de instituciones hospitalarias cubanas donde fue atendido y también del Ministerio de Salud Pública. Sobre la ética y profesionalidad de nuestros galenos, reflexionó el doctor Raúl Luis Aparicio Suárez, director nacional de posgrados del MINSAP. A los médicos, en sentido general, nos caracterizan un conjunto de principios, entre los cuales no pueden faltar la beneficencia, que es decir y obrar bien, es procurar el bienestar de nuestros pacientes. Junto a la beneficencia está la no maleficencia, es decir, procurar no hacer daño. Desde muy temprano tiempo en la formación aprendemos una expresión latina que es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Y eso nos caracteriza siempre a los médicos cubanos. El tercer principio es la autonomía, que es el respeto al derecho del paciente, sobre la base de la información clara, comprensible, y también hay otros principios como la confidencialidad, que es el respeto a la historia del paciente en primer lugar y al propio sector. Sobre la manipulación en redes digitales, la falta de atención o ausencia de medicamentos específicos para el tratamiento del menor, la doctora Araiz Consuegra Otero, directora del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, precisó lo siguiente. En la discusión de este tipo de pacientes siempre participan todas las especialidades y los expertos en estos temas. En este paciente precisamente participaron aproximadamente 20 profesionales. Estábamos sugiriendo hacer la biopsia. Una biopsia que nos diera el diagnóstico de las complicaciones que tenía este paciente para proceder entonces al tratamiento si correspondía con quimioterapia. ¿No pudieron hacerlo? No pudimos hacerlo. ¿En ningún momento en el hospital? En ningún momento en el hospital. ¿Es habitual esto? No es habitual. A este paciente no le faltó ningún medicamento. Pero tenemos un momento muy complicado con los medicamentos. ¿Y ustedes tenían todos los medicamentos? Todos los medicamentos. A este paciente no le faltó ningún medicamento, incluso fue el primer paciente en Cuba que llevó tratamiento con Koselugo. Koselugo, que es un medicamento que se usa para el neurofibroma plexiforme, y a Damir no le faltó, incluso el medicamento lo tenía para 1 año de tratamiento. Nosotros le negamos una carta que la mamá estaba solicitando, donde se reflejara, que la institución reflejara que en Cuba no se le podía hacer más nada al paciente. El doctor Orestes López, el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía, ofreció detalles del proceso que se siguió una vez estuvo el paciente en dicha institución hospitalaria. ¿Qué es lo que se hace en toda institución cuando llega un paciente nuevo? Muy independientemente de la institución que llega, hay que volverlo a estudiar, y como está establecido por el Ministerio de Salud Pública, que es en todo el país, hay que discutir el paciente. De esa primera discusión que se hace en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, en neuropediatría, emana la posibilidad de que tenemos que discutir más con otros especialistas. De esta discusión en colectivo, alrededor de 25 colegas que participamos en esa discusión, se decide la necesidad de hacerle una biopsia medular al niño, hacerle su medulograma y hacerle una biopsia de una de las lesiones cerebrales. ¿Y pudieron hacer ahora sí el examen que no pudo Juan Manuel Márquez? Y pudimos hacer el examen, o sea, nosotros... se accedió por parte de la madre del niño. Exactamente, de una vez que estaba decidido desde el punto de vista médico la conducta que se iba a tomar, se pide el consentimiento del familiar y el familiar accede a que se le haga el proceder que se hace al unísono entre hematología y neurocirugía, y es una terapéutica desde el punto de vista quirúrgica exitosa. El resultado que dio de la lesión que nosotros desde el punto de vista neuroquirúrgico tomamos dio una infiltración de linfoma, leucemia linfoblástica, a confirmar por la clínica, por el medulograma y por la biopsia de médula. O sea que faltaba algo más todavía. Todavía faltaba lo de hematología, pero ya teníamos un diagnóstico inicial de las lesiones cerebrales. Hubo un periodo, como decíamos, que no se puede acelerar para poder llegar al diagnóstico certero por hematología de que este paciente pudiera tener ese diagnóstico. ¿Y llegaron o no a ese diagnóstico? Y llegamos a ese diagnóstico. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entonces? Volvimos a discutir nuevamente con el Instituto de Hematología y se decidió
de que este era el diagnóstico y por supuesto con ese diagnóstico que tenía ya no tenía criterio de estar en la terapia intensiva del Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque había que enfrentar otros tipos de tratamientos en la terapia intensiva del Instituto de Hematología. Como parte de la entrevista realizada a los especialistas, intervino el director del Instituto de Hematología e Inmunología, doctor Wilfredo Roque, quien informó que un equipo integrado por más de 10 hematólogos decidió indicar quimioterapia no intensiva al paciente. El objetivo fue disminuir la carga tumoral y posteriormente se seguirían otros protocolos en función de la evolución del niño. También en discusión, en colectivo, con más de 10 hematólogos, se llegó a la decisión que lo mejor para el niño era comenzar un esquema de quimioterapia no intensiva o prefase con el objetivo de disminuir la carga tumoral de la enfermedad y posteriormente comenzar el esquema de quimioterapia, si el paciente obviamente lo permitía, que llevaba esta enfermedad específica. Este protocolo que nosotros utilizamos es el protocolo que se usa internacionalmente. Si el niño realmente está mejor, porque las informaciones que tenemos son igual de redes, no hay nada oficial de la institución en que está ingresado el niño, pues todos los médicos que hemos estado involucrados en este caso nos alegramos mucho. Pero no nos sorprende la evolución. Los hemos tenido, niños muy graves, que han estado en terapia, y con los debidos cuidados, el niño realmente puede rebasar esa etapa. Y esta enfermedad tiene una característica, que es agresiva realmente, prolifera rápidamente, pero con la quimioterapia intensiva pueden responder. O sea que esté mejor realmente no es un milagro. Él se fue de aquí en condiciones realmente graves, críticas, pero con una hemodinamia estable, con tensión arterial normal, con frecuencia cardíaca normal, con una diuresis normal y con exámenes hematológicos en franca recuperación.